Creo que implicar a la universidad con los grupos de desarrollo rural, con el mundo rural asturiano, aunque hemos trabajado, yo diría que puntualmente, esto es un marco para darle ya, podríamos decir, una capacidad y unas competencias que nos obliguen a trabajar en común, porque siempre creemos que en el mundo rural no cabe el conocimiento y es fundamental el conocimiento. Y insistimos mucho que esto es para los estudiantes, pero para la educación, para aumentar su capacidad de formación, para desarrollar también todos los trabajos relacionados con la investigación, con los trabajos de contratos en prácticas, incluso de tesis, no solo específicamente también de las carreras que tengan que ver más con el mundo rural, sino también que sean, y por eso lo hacemos la firma de este convenio en esta jornada de innovación y de la explicación y la puesta en marcha de los grupos operativos, porque entendemos que todo lo que hemos hablado durante toda la mañana, la universidad debe ser parte fundamental de los grupos operativos y de los objetivos de innovación en el mundo rural. Gracias y le paso la palabra al rector. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero no alargarme mucho porque ya veo que está María Jesús y Pedro Luis aquí para clausurar. Pero sí quiero agradecer la invitación a la universidad para participar en esta jornada y felicitar por la celebración de la misma. No he podido estar en toda la jornada, pero por lo que me han dicho ha resultado bastante provechosa para todos, ¿no? Y, por lo tanto, quiero reconocer tanto a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Gobierno del Principado de Asturias como a la Red Asturiana de Desarrollo Rural por organizar este evento. También me gustaría saludar a todas las instituciones colaboradoras y está aquí FADE, que puede ser un elemento representativo de ellas. Y también a todos los que los han ilustrado durante toda la mañana y saludo especialmente a Carolina Gutiérrez Anzuate, que es la subdirectora general del Ministerio y que nos acompaña hoy. Para mí es un placer participar y es un placer pues, firmar este convenio, este acuerdo de colaboración. Como saben, hace unas semanas la Conferencia de Presidentes aprobaba un acuerdo para paliar el despoblamiento de las zonas rurales, que este despoblamiento que llevan padeciendo desde hace tiempo de forma progresiva y preocupante. En el caso de Asturias, pues hay una zona muy amplia, ya que, como todos sabemos, nuestra estructura territorial pues, implica que tenemos una comunidad configurada por un área metropolitana central, compuesta de varios núcleos, pero tenemos podríamos calificar dos grandes áreas rurales, ¿no?, que desde hace tiempo pues, vienen sufriendo el abandono. Este abandono, provocado, entre otras razones, por la movilidad geográfica hacia el centro y por la baja natalidad y progresivo envejecimiento de la población, con las consecuencias que eso conlleva, pues afecta no solo a estos lugares, sino que seguramente pues, produce desequilibrios que atañen también a las grandes zonas urbanas que reciben esta población. Por lo tanto, yo creo que es importante, un reto importante, el aportar soluciones a las problemáticas que afectan al medio rural, y eso yo diría que es una responsabilidad de todos. Es un deber que, si me permiten, es inaplazable y también yo diría que no podemos obviarlo ni postergarlo porque en mayor o menor medida vamos a estar todos afectados en el futuro. Yo creo que no voy a descubrir nada si digo que este despoblamiento tiene graves consecuencias sobre nuestra cultura, sobre nuestra tradición, sobre el patrimonio material e inmaterial, sobre nuestra economía y también sobre el medio ambiente. Es decir, que tenemos implicaciones que tenemos que remediar sobre Asturias, sobre su identidad y el futuro de sus habitantes. Yo creo que son muchas las personas, seguramente todos los que estáis aquí presentes, pues lleváis dedicando esfuerzos a buscar fórmulas que permitan atajar estos problemas, fijando población en las áreas rurales y fomentando la igualdad de oportunidades y buscando ayudas y modelos que favorezcan el desarrollo de las actividades económicas tradicionales
que son muy importantes, pero también lograr que el emprendimiento permita implementar nuevas profesiones en esas áreas. Me consta, y yo creo que hoy ha podido comprobarse en esta jornada, que muchas propuestas han sido de éxito. Larmino me lo explicó cuando me vinieron a ver, y realmente hay propuestas muy, muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que no debemos, digamos, felicitarnos y conformarnos con que haya propuestas de éxito, sino que tenemos que seguir, aunar esfuerzos, transferir experiencias para que podamos al final pues, lograr nuestros objetivos. Es decir, que hemos de planificar estrategias, optimizar el talento y los recursos humanos, que seguramente no nos faltan, y yo creo que tenemos que pasar por estos tiempos de transformación y aprovechar esto como una oportunidad, ¿no? Amplificando el potencial que tenemos, que yo creo que es mucho, y consolidando el conocimiento y apostando por la innovación como impulso de nuestro crecimiento. Así nos lo requirió la Comisión Europea en Europa 2020, estableció tres prioridades que seguramente todos conocéis, pero que se pueden enunciar de la siguiente forma. Un crecimiento que sea inteligente, basado en el conocimiento y la innovación, que sea sostenible, es decir, haciendo un uso eficaz de los recursos y logrando además una economía verde y más competitiva, y por fin que sea integrador, fomentando una economía de alto nivel, que tenga un alto nivel de empleo y que conduzca a la cohesión social y territorial. Este es un papel que se entendió como decisivo y en el que deben tomar parte las universidades. Un ejercicio práctico de estas políticas es a lo que asistimos ayer en Vigo. Ayer estuvimos afianzando una alianza política de 4 comunidades españolas y 2 regiones portuguesas, norte y centro de Portugal, que reservan un papel muy importante a las 22 universidades que existen en la región, y tenemos una conferencia de rectores que se reúne al mismo tiempo que la conferencia de presidentes en esa macroregión que se llama RESOE, y la conferencia de rectores se llama CRUSOE. Yo creo que está hoy en todos los medios, ¿no? Las universidades yo creo que aportan una capacidad de interrelación única, aportamos, afianzando las capacidades de la sociedad a través de los profesionales, tanto docentes como investigadores, que están destinados a fabricar la sociedad del futuro y de contribuir a afianzar a otras sociedades, o de contribuir a afianzar otras sociedades que se encuentran a miles de kilómetros de Asturias. Yo creo que eso es un problema importante, y a los gobiernos les corresponde tomar decisiones para que ocurra una cosa o la otra. No sé si quedó claro, ¿no? Que contribuyan a que la economía de Asturias y el progreso pues, se produzca aquí o se produzca, como decía, pues, a lo mejor en otros países alejados, ¿no? Yo creo que también dentro de la iniciativa denominada de la Unión por la Innovación, la Comisión Europea requirió a los Estados miembros que formasen sistemas de I+D+I con el fin de estimular la excelencia y la especialización. Y el objetivo es reforzar la cooperación entre la universidad, la investigación y la empresa. Insistió en contar con un número suficiente de egresados, centrando el currículum en la creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor, y solicitó para ello que se diese prioridad a los gastos en conocimiento, incentivando una mayor inversión privada en I+D. La Universidad de Oviedo tiene estos objetivos entre sus prioridades, lo he repetido muchas veces: la promoción y el apoyo a la investigación, la difusión de la misma, el fomento de la incorporación de nuevo talento, la transferencia de investigadores a la empresa, el aumento de la satisfacción y la empleabilidad de nuestros egresados, así como lograr una mayor inversión en I+D+I. Yo creo que son ejes centrales del plan estratégico que tenemos en la universidad, que hemos configurado y con que queremos servir a Asturias para su desarrollo. Y, bueno, entre otras cosas, y es una de las piedras, diría, angulares en las que se basa nuestra estrategia, es el Campus de Excelencia Internacional, que ya se está haciendo un poco viejo porque lo conseguimos en 2009, pero ayer lo destacaba Revilla, fuimos como Cantabria, una de esas 9 universidades elegidas para constituir campus de excelencia internacional. Yo creo que la Universidad de Oviedo, como representante de vanguardia del conocimiento, la investigación y la innovación, no debe seguir al margen de iniciativas como la que estamos discutiendo hoy. Y bueno, pues
debemos ser un agente protagonista en todo aquello que promueva la dinamización, la diversificación y la mejora del medio rural en su conjunto. Y con este propósito es con el que nos adquirimos a la red READER, o READER, no sé cómo se dice, ¿no? Es READER porque es español, ¿no? Mediante la firma del convenio que acabamos de firmar, Belarmino y yo, estableciendo vínculos con los objetivos de la red y las potencialidades de nuestros grupos de investigación, y queremos cooperar de diversas formas. En primer lugar, en el desarrollo I+D+I focalizado en el medio rural y tratando de influir en él. En segundo, llevando a cabo proyectos de transferencia de conocimiento o tecnología. En tercer lugar, apoyando y promocionando la creación de empleo, apoyando el emprendimiento y la consecución de rentas que permitan una mejor calidad de vida en el medio rural. Y, por último, buscando la participación de alumnos en prácticas y organización conjunta de eventos o seminarios, jornadas o cursos cuyos contenidos estén vinculados al medio rural. Ese es nuestro compromiso. Queremos también hacer proyectos cooperativos dirigidos a fortalecer el desarrollo rural, el fomento a la diversificación y la competitividad de la actividad económica, la mejora de la calidad de vida de la población rural y, en general, cualquier otra que pueda contribuir a la mejora del medio rural. Esos son básicamente los objetivos que nos planteamos en el convenio que acabamos de firmar, y gracias a él creo que ambas partes nos vamos a fortalecer, tanto la universidad como la red. Y al mismo tiempo yo creo que podemos hacer más fuerte Asturias, que al final es el objetivo común. Y no hay mayor satisfacción, yo diría, para una universidad que ser parte activa en la regeneración de nuestra comunidad. Y nos gustaría que esa posibilidad que tenemos se volviera realidad, de poder ofrecer todo nuestro potencial, tanto en investigación como desarrollo e innovación, para el bien común de todos los asturianos. Y con eso ya acabo. Tengo 3 folios más, pero no voy a seguir. Muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que funcione.